la formación de las vacuolas liposómicas, donde se van a liberar justamente desde estos organelos transformados que son los lisosomas, que están precisamente en el programa de los neutrófilos, pues enzimas y sustancias con el objetivo de destruir el material fagocitario. Los neutrófilos tienen esa capacidad de fagocitosis. También los macrófagos, que son monocitos que salen de esta circulación hacia el tejido a nivel de donde ya se denominan como macrófagos, se convierten en los macrófagos. Esta es la primera etapa de la activación de los leucocitos, donde justamente esta célula que bueno, los neutrófilos, estamos hablando de eso de células así, es como se va preparando para este proceso de la fagocitosis. Entonces esto conlleva un gasto de energía. Tiene que poner las energías, por eso la última etapa corresponde a la síntesis de proteínas que se van a dar a nivel del núcleo celular. Pero veamos más específicamente a partir del segundo paso el reconocimiento y unión de los leucocitos a la sustancia extraña. Y hemos dicho que juega un papel importante y las opsoninas. Las opsoninas justamente son producidas a nivel de nuestro organismo. Lo que van a hacer es rodear a la sustancia ser fagocitada o a la bacteria que va a ser fagocitada, y lo que tienen el neutrófilo es justamente receptores ya para estas opsoninas. Entonces, de esa manera es que se facilita el reconocimiento y la unión entre la sustancia a ser fagocitada y el macrófago, el leucocito. Entonces, las opsoninas son proteínas que se encuentran en condiciones normales a nivel del plasma y el intersticial. Se pueden formar de manera específica como una respuesta a la lesión, y dentro de las principales opsoninas tenemos la inmunoglobulina G, tenemos el fragmento C3b, tenemos las proteínas. Hablando en este caso del fragmento C3b, hemos dicho que el sistema del complemento está formado por 20 proteínas que una vez que se activan, cuando se activa este sistema del complemento, como en este caso el proceso inflamatorio, va liberando fragmentos que tienen una actividad biológica específica. En este caso, el fragmento C3b, justamente ese fragmento C3b del complemento, tiene o actúa a la manera de una opsonina. Entonces, cuando mencionamos este fragmento o de inmunoglobulina G o las proteínas, entonces si decimos que actúan o son opsoninas, indica que favorecen la fagocitosis. ¿De qué manera favorecen la fagocitosis? En el paso 2, o sea, favorecen el reconocimiento y la unión de el
neutrófilo con una sustancia a ser fagocitada. El tercer paso y el cuarto paso de la fagocitosis se dan casi de manera simultánea y son el englobamiento y la formación de la vacuola lisosómica. Para esto, vean que el neutrófilo va cambiando de forma. Este es el neutrófilo, esto es lo que va a fagocitar. Entonces, vean de una manera ameboide, a nivel de los extremos, va emitiendo unas prolongaciones del citoplasma que después van a permitir englobar a la sustancia, o sea, introducirla en el interior del citoplasma. Luego, lo que ha fagocitado, ¿ya? La sustancia que ha fagocitado se une a los lisosomas para llegar a formar lo que se denominan los fagolisosomas. Entonces, los lisosomas, ahí en ese momento es que liberan sus enzimas para poder destruir lo que ha llegado a fagocitar. Esto es lo que sucede en la mayor parte de los casos. Pero hay situaciones cuando este elemento celular, si bien ha llegado a fagocitar, supongamos una bacteria, no puede destruirla. Entonces, con el objeto de destruirla, esta célula va cambiando de forma. Por favor, no puede destruirlo fagocitar, entonces ¿qué sucede? Se convierte en célula epitelioide. No puede destruir, o sea, cuando ya se no puede destruir lo que ha fagocitado, entonces se produce la unión de varias células epitelioides para formar justamente las células multiplicadas, que vamos a ver más adelante. A lo que quiero llegar es que hay bacterias, por ejemplo, tenemos ahí el bacilo de la tuberculosis, el bacilo de la lepra, el bacilo de Hansen, que son justamente bacilos ácido alcohol resistentes. Esa característica, o sea, resisten a la acción en este caso del macrófago, o sea, no pueden destruirlo. Y entonces, más al contrario, como la tuberculosis le sirve de vehículo para transportarse a otras partes del organismo. ¿Cuáles son las sustancias que se producen para destruir el material fagocitado? Dos grupos. Tenemos acá esta sustancia, que es el ácido hipoclórico, ¿ya? La sustancia química bacteriana más potente generada a nivel de estos elementos celulares que tienen esa capacidad de fagocitosis. A través de esta sustancia van a destruir el material fagocitado. Todos estos son los pasos bioquímicos por los cuales se va en definitiva a llegar a generar este ácido hipoclórico. Entonces, ustedes participan enzimas importantes, ¿no? Y en este proceso también participa lo que es, este proceso se puede dar a través de la participación del oxígeno. Por eso se llama también como muerte dependiente del oxígeno. Para que se genere esa ácido hipoclórico, tiene que participar el oxígeno, como también ustedes acá, los diferentes procesos. ¿Qué es lo que generalmente se da? Pero hay situaciones en las cuales ya no puede generarse este ácido hipoclórico o no hay la participación del oxígeno, entonces las células recurren a estas otras enzimas para destruir lo que ha llegado a fagocitar. Por eso se llama muerte independiente de ¿cuáles son estas enzimas? Son la lisosima, la ferrina y estas proteínas denominadas glucatiónicas, que precisamente cumplen este rol importante de destruir el material fagocitado
oxidasa, cuando yo diría, entonces, si no se puede generar eso, no se va a producir el profe, participan estas enzimas. O lo mismo, cuando no se produce la mieloperoxidasa, que es importante acá, tampoco va a haber eso, peroxidasa en el fosfórico, entonces recurren a estas enzimas para poder destruir el material tóxico. Pero como les digo, lo más frecuente es que suceda que con la participación del oxígeno se produzca el ácido clorhídrico. Ya entrando a hablar de los mediadores químicos de la inflamación. Son varios grupos. Vamos a hablar de, bueno, son varios grupos y dentro de estos grupos también hay varios mediadores químicos, pero vamos a tratar de sintetizar o hablar de los más importantes en cada una de estas etapas del proceso inflamatorio. Entonces, de acuerdo a su campo de acción, este grupo de las aminas vasoactivas, con su exponente principal que es la histamina, es uno de los mediadores más importantes del proceso. Como ustedes ven, la histamina se encuentra almacenada, hemos dicho, en los gránulos, o sea, a nivel de citoplasma de los mastocitos, basófilos y plaquetas. Fundamentalmente a nivel de los mastocitos. Una vez que se libera, llega al receptor H1 que tiene a nivel de las células endoteliales. Y una vez que llega a este nivel, ¿cuál es la función de la histamina? Es el incremento de la permeabilidad vascular a nivel de las venas. A ver, ¿de qué manera incrementa la permeabilidad vascular? ¿Cómo hacen que, cuál es su participación para que se incremente la permeabilidad vascular? ¿Qué acción tiene a nivel de las células endoteliales? ¿Verdad? ¿Cómo se llama? El plasma se va al centro y las células se van al lado de las paredes. Entonces, esto es por el problema que ocurre, que no lo recuerdo bien, es que las células se hacen más pequeñas y entonces dejan espacios para que estos se atraviesen por diapédesis. A través del mecanismo de diapédesis, ¿ya? ¿De qué manera se incrementa la permeabilidad? Ya nos ha dicho gran parte. Produce el acortamiento de las células endoteliales. ¿Debido a qué? Porque las células endoteliales tienen a nivel de su citoplasma microfilamentos de actina, lo que les da esa particularidad de contraerse, de acortarse. El acortarse obviamente se incrementa la permeabilidad vascular. Y generan edema. ¿Por qué generar edema entonces? El líquido pasa del espacio intravascular al espacio intersticial. Entonces vean ¿qué sucede cuando recibe un golpe? Lo primero que se produce son los cuatro signos, ¿no? Dolor, tumor, dolor. Y después el tumor, como si es aumento de volumen. No es necesariamente todo el neoplásico, es aumento de volumen y es por las es por el edema que se incrementa. Entonces, la histamina es un mediador químico que actúa en las etapas iniciales del proceso. En la etapa inicial, incrementando precisamente
por los cuales se puede liberar la histamina desde los mastocitos. Como les digo, están estas tres, pero en mayor cantidad o en mayor proporción están a nivel de los mastocitos. Estimulación mecánica, un traumatismo, algo que sería un traumatismo, pues se produce edema, se produce un incremento de frenado vascular debido a la liberación de la histamina. También vean fragmentos del complemento, fragmentos C3A y C5A. Son fragmentos que o permiten la liberación de la histamina desde los mastocitos. Entonces, aquellas sustancias que favorecen la liberación de histamina se conocen con el nombre de anafilotoxinas. Nos estamos refiriendo a aquellas sustancias, como en este caso hemos dicho, fragmentos del complemento C3A y C5A, que favorecen la liberación de la histamina. ¿Qué función tiene C3B? ¿Qué función tiene C3B del complemento? Actúa a la manera de una obsoleta. Hay un fragmento más que hemos hablado acá. ¿Cuál es? Actividad de quimiotaxis. ¿Dónde está? Quimiotaxis. Perdón. C5A. Que es entonces un factor quimiotáxico. Eso tiene que aprender de memoria, obviamente. C5A tiene una función de quimiotaxis. Y C5A también tiene que funciones de actúa como liberador de histamina. anafilotoxinas. Favorece la liberación de histamina. Dos funciones que tiene C5A del complemento. Bueno, también en la reacción de hipersensibilidad hay liberación pues, de histamina. Las acciones pues, ya estamos hablando aquí netamente de son las adherencias, ¿no? Por ejemplo, cuando nos pica una hormiga, nos pica por ahí una abeja, que son mucho más útiles a las picaduras. Si les hace un momento se denomina una roncha, ¿no? El aumento del volumen en esa zona, se torna de un color, o sea, tiene rubor, tiene calor, tiene dolor. Y entonces ahí también hay liberación de histamina, donde pues, incrementa la permeabilidad y esa salida de líquido de esa zona. Que bueno, se conoce más como lo que son los famosos abones, esas ronchas son los abones, como consecuencia de esas enfermedades. Dentro de este grupo de las histaminas, pero de las aminas vasoactivas, también está la serotonina. Pero, como les digo, el mayor exponente de este grupo es la histamina. Cuando hablamos de las proteasas plasmáticas, vean, son justamente un grupo de proteínas del plasma que actúan a la manera, que actúan como mediadores químicos. Y acá tres grandes grupos: el sistema del complemento, el sistema de las seminas y los factores de la coagulación. Veamos el primero, el sistema del complemento. Hemos visto esto, constituye un sistema integrado por 20 proteínas y su activación determina la formación de fragmentos con actividad biológica que tiene un papel esencial en el proceso inflamatorio. ¿De qué manera se activa el complemento? Diferentes vías, esta es la más frecuente, la vía clásica. ¿Ya? Se libera precisamente o se activa por la
reacción que se produce en gelatina cuando se hace en el momento de los reconocimientos de las células, ¿no? Después, bueno, los voy a mencionar nada más, la vía alternativa que también permite la activación, la vía aliador de lectina. Lo que es importante es esta, las funciones de los fragmentos del complemento. Acá ya, en cierta manera, reforzando lo que hemos mencionado. Favorece a la fagocitosis. El fragmento C3b, hemos dicho justamente que el fragmento C3b actúa como una obsoleta. Actividad de quibertasis, ahí está, fragmento C5a. Acción anafilotóxica, fragmento C5a y C3a. Y la acción anafilotóxica sabemos que es lo que permite la liberación de histamina desde los masocitos. También cuando se activa el complemento participa en la citólisis, en la destrucción de la célula. ¿Por qué? Porque a partir de agregados que se forman desde C5 a C9 pueden formar el complejo de ataque de membrana. Y este complejo de ataque de membrana se introduce en la membrana de una célula y va a ocasionar que puede producir su destrucción. El sistema de las ciminas, el mayor exponente de relación al sistema de las ciminas es la bradicimina. Este es el mecanismo bioquímico por el cual se deja por el cual se va a formar la bradicimina. El factor 12 de la población, el factor de Haberman, activa a la precalintreína del plasma para convertirlo en su forma activa, que es la calintreína. Esta calintreína va a actuar sobre el quiminógeno para formar bradicimina. Entonces, no vaya a confundir cuál es el precursor plasmático, de la bradicimina, es el quiminógeno, no la bradicimina, no la calintreína. La calintreína actúa sobre el quiminógeno para formar la bradicimina. Funciones de la bradicimina: un vasodilatador, alveolar, aumento de la permeabilidad en las vénulas y también otra función que tiene la contracción del músculo liso fuera de los vasos. O sea, ¿dónde producir la contracción del músculo liso? A nivel de la vía. También a nivel de la vía respiratoria. Pero las funciones principales en el proceso inflamatorio es vasodilatador arterial. O sea, produciría lo que es el sumo calor, aumento de la permeabilidad vascular en las células. El tipo de acción en este caso de la bradicimina, como ven ustedes, es un tiempo muy corto, porque rápidamente se desactiva por lo que es la ciminasa. Factores de la coagulación. Pues ustedes van a ver de qué manera actúan los factores de la coagulación en el proceso inflamatorio. Es complejo, ¿ya? Pero se sintetiza de esta manera. Donde, como están viendo acá ustedes, el factor 12 de la coagulación puede actuar por esta vía, o puede actuar por esta vía, y va a generar estos productos, que son los que directamente van a tener su participación en el proceso. Si el factor 12 de la coagulación actúa por esta vía, o sea, va a actuar sobre la calintreína, pero hemos dicho que el factor 12 de la coagulación actúa acá sobre qué? Sobre la precalintreína para convertir en su forma activa que es la calintreína.
Se sabe que esta vía directamente va a actuar sobre el plasminógeno. Este plasminógeno genera lo que es la plasmina, y esta plasmina va a activar el complemento. Entonces, al activar el complemento, va a liberar fragmentos que tienen actividad específica. Unos que favorecen la fagocitosis, otros que actúan permitiendo la liberación de la histamina, o sea, actúan como anabiotoxinas. Otros que tienen una actividad de quimiotaxis y otros fragmentos del complemento que tienen una actividad de lisis, o sea, participan en la citolisis, o sea, la destrucción celular. Si estos factores de complemento se tienen por esta vía, o sea, el factor 12 de la regulación, el factor Hahnemann, activa lo que es la cascada de la coagulación. Al activar esa cascada de coagulación, va a generar fibrina. Sobre esa fibrina, actúa la plasmina para producir claro, para producir, pero la redundancia, productos de degradación de la orina. ¿Cuál es la función en el proceso inflamatorio? Que los productos de degradación de la orina, aumento de la permeabilidad vascular y tienen una actividad inmunitaria. Entonces, 10 hojas de ese libro están resumidas en este pequeño esquema donde hemos utilizado fundamentalmente de qué manera actúan los factores de la coagulación en el proceso. Generando entonces síntesis de bradicina, y ya saben lo que, cómo actúa la bradicina, activando el sistema de complemento y generando productos de degradación de la fibrina. Los metabolitos del ácido araquidónico. El ácido araquidónico está a nivel de la membrana celular. O sea, se forma a partir de los fosfolípidos de la membrana celular, y tras su formación este ácido araquidónico se va a metabolizar por esta vía, donde participa por un lado la ciclooxigenasa y por otro lado la lipooxigenasa. O sea, si el ácido araquidónico se llega a metabolizar por vía de esta enzima ciclooxigenasa, ¿qué va a llegar a formar? Las prostaglandinas. ¿Cuál es la función de las prostaglandinas? Tenemos diferentes tipos. Dentro de estos, los más importantes tenemos a nivel de las células endoteliales la prostacyclina. Es un potente vasodilatador, además que participa en la generación del edema. Luego, también a través de esta vía de la ciclooxigenasa, el ácido araquidónico puede generar lo que es el trombosano. Y también su función, como ven acá. Y si el ácido araquidónico se metaboliza a través de la vía de la lipooxigenasa, va a llegar a formar lo que son los leucotrienos. Entonces, tienen diferentes tipos de leucotrienos también, ¿no?, que van a participar. Vean estos leucotrienos C4, D4, E4 sobre las células musculares lisas de los bronquios y los vasos. Funciones simplemente la enfermedad ocular, puede generar dolor, fiebre, y esa es la parte importante de los leucotrienos. Como producen contracción del músculo liso a nivel de la vía respiratoria, entonces los leucotrienos juegan un papel importante en lo que es la génesis de asma. Van a producir solamente una broncoconstricción de sangre y el espasmo bronquial. Entonces, por ejemplo, toda esa farmacología seguramente verán esto a detalle, pero los fármacos que se utilizan precisamente para controlar el asma en ese paciente
Pero también tiene los inflamatorios de dolor, fiebre, emergencia de fiebre, también son factores quimiotánicos. Entonces los efectos, vamos a quedar, los efectos antiinflamatorios, cuando ustedes utilizan, por ejemplo, como dice los inhibidores de la ciclooxigenasa, o sea, este grupo de medicamentos, aspirina, AINES, inhibidores de la COX, por eso se llama así. Estamos evitando qué cosa? Estamos evitando que se produzcan las prostaglandinas. Para evitar las prostaglandinas, estamos evitando que se genere lo que es el edema. Entonces tiene que actuar en la etapa inicial. Si nosotros utilizamos inhibidores de la lipoxigenasa, vamos a evitar que se nos vuelvan a los proteínas, ¿no? Entonces, por eso es que se utiliza mucho dentro del tratamiento del asma, se utiliza mucho corticoides, los glucocorticoides, pero hay que tener cuidado porque pueden tener sus efectos adversos, no solo especialmente hablando de la. Bueno, los corticoides tienen un espectro más amplio porque van a inhibir la fosfolipasa. Al inhibir la fosfolipasa,